nació del castigo y se convirtió en el amor que nadie esperaba. Así empezó todo en la ladera de la sierra, en la hacienda Santa Cruz, donde el viento sabía los nombres de los muertos y la casa guardaba las costuras de las mañanas pasadas. Carlos vivía como quien habita una tumba con puertas. Tenía 35 años, manos grandes curtidas por la tierra y una mirada que parecía haberse quedado pegada al tiempo en que Mariana aún barría la cocina. Desde que ella se fue, hace ya 3 inviernos, la casa nunca volvió a ser casa. Las cortinas estaban siempre a media asta. La cuna de madera en el cuarto de los niños nunca había sido ocupada, y en las noches la lámpara de aceite se apagaba temprano, como si no valiera la pena darle luz a nada que no fuera la rutina del campo. Sevento, el capataz, decía que Carlos se había vuelto un hombre entumecido. Cumplía con los trabajos, mandaba a los peones, pagaba los jornales, pero su voz era un gesto seco, su risa un recuerdo que no llegaba. La finca era larga y obstinada. El terreno, con su pelaje de jara y encina, parecía resistir, como si la tierra misma no quisiera olvidar. Natiana, Tiana, llevaba años en la casa. Cocinera, lavandera, custodio de los olores que todavía ataban a la memoria. Ella se movía por la cocina con la misma devoción con la que se enciende el fuego. Sabía cuándo añadir más agua al puchero, cuándo meter una hogaza al horno para que quedara crujiente en la mañana. Y era ella quien veía primero que nadie cómo la quietud de Carlos empezaba a sentir pequeñas grietas, un vestido cosido de forma diferente, una taza de café que alguien dejaba tibia en su puerta, una prenda de niño doblada con miedo en el armario. El pueblo tampoco era un lugar de indiferencia. A principios del siglo, las cosas tenían nombres y consecuencias. La honra, el rumor y la caridad marchaban de la mano. Padre Ignacio era la circunspecta conciencia de la parroquia, un hombre con sotana ajada pero con ojos claros que creían en la misericordia tanto como en la disciplina. Fue él quien, en una tarde en que el viento traía semillas, se presentó en Santa Cruz con un asunto que debía resolverse entre los vivos antes de convertirse en tragedia. Julia llegó una tarde al caer la tarde, en una charrete con la lona arrugada y la mirada rota por la vergüenza. Traía consigo 2 costales de ropa y la costura que le daba de comer. Sus manos, finas y acostumbradas al hilo, temblaban más por la necesidad que por el frío. Tenía 22 años, la piel tostada por el sol de los caminos, y un embarazo que le robaba el aliento en las cuestas. No la trajo la ley ni la justicia del pueblo, la trajo la necesidad y, en última instancia, la compasión resignada de un padre que veía cómo se desmoronaba una vida y prefirió ofrecer techo a la humillación pública. Padre Ignacio la condujo hasta la sala principal, donde las ventanas abiertas dejaban pasar un olor a paja y a maderas antiguas. Habló con pocas palabras y con el temple de siempre. Carlos, es mejor que esto se haga en casa que en la plaza. Los niños, la honra. Hay que darle a esta muchacha una salida. No te pido que la ames, solo que le des abrigo. Carlos escuchó la proposición como quien recibe un trozo de tierra fría, sin entusiasmo, con la mirada dirigida a otro lado. La idea de acogerla le parecía una obligación que caía sobre sus hombros, como la propia lluvia que había arrastrado la última cosecha. Julia no fue tajada por la curiosidad del pueblo. Fue protegida, a regañadientes, por la red de costumbres. Se acordó un trato: techo y trabajo, silencio y servicio. Se redactó, si es que podía llamarse así, un pacto no escrito en el salón con la mesa de roble. Ella cuidaría la casa, cosería y serviría, y él le daría pan y un cuarto. Nadie habló de amor, porque el amor no cabía en ese arreglo que olía a necesidad. Nadie dijo matrimonio, pero en la práctica eso era lo que se proponía, un enlace arreglado por la urgencia social. Carlos aceptó, y la palabra conveniencia colgó del aire como una cortina que nadie se atrevía a abrir del todo. Por la noche, cuando la gente del pueblo ya había regresado a sus hogares, cuando la feria cerraba y los faroles titilaban, Julia se acomodó en la habitación que le dieron, una pieza pequeña junto al corredor, con una ventana que daba al patio donde los perros dormían junto a la pila. Hizo una cama con mantas limpias, y en un cajón guardó sus agujas y su dedal como si fueran reliquias de una fe que no la había traicionado. No se quejó en voz alta. Había aprendido a hacer la vida con el hilo y con la paciencia, y a callar. Las miradas del servicio eran medidas y, entre ellas, la de Tiana era la más protectora. Un gesto que decía: aquí tienes una amiga, sin pronunciarlo.
Si te gustan las historias de fe y segundas oportunidades, suscríbete y quédate conmigo. Esta es una de esas vidas que cambian despacio, en los actos más pequeños. Los primeros días transcurrieron como lo que eran, una coreografía nueva que todavía tropezaba en los pies. Julia trabajaba limpiando cristales, cosiendo las camisas de los jornaleros, hilvanando los dobladillos de las mantas. Aprendió rápidamente a manejar la lámpara de aceite en la cocina, a reconocer qué leña encendía mejor el hornillo y qué harina dejaba el pan con una corteza que crujía en la mañana. Cuando cocinaba, la casa olía distinto. Un olor de pan y de caldo que parecía meter en los rincones una calidez que antes no existía. Carlos la veía desde la puerta, reparando en sus manos que no dejaban de moverse. Manos que conocían el trabajo y que no pedían nada más que no fuera un lugar para descansar. Había reglas, claro. No se permitían visitas nocturnas, las puertas se cerraban temprano, se evitaban preguntas. Carlos, en su decisión de no abrir otra herida, marcó límites que parecían más castigos que acuerdos. A Julia le duraba la vergüenza cuando la miraban. Cargaba con un peso que no era suyo en muchos sentidos, una sombra que la seguía. A veces, al lavar la ropa de Carlos, su corazón se apretaba al tocar una prenda que olía a su esposa, y guardaba ese olor en un rincón secreto de su memoria. Ella cosía camisas como quien teje una tregua silenciosa. Cada puntada era un intento de arreglar una vida rota sin preguntar por las puntadas que faltaban. En el campo, las estaciones mandan más que los hombres. Llegó el día en que las lluvias amenazaron con romper el cielo, y con la humedad, llegó también la necesidad de preparar la cama del bebé, que todavía no tenía nombre. Nadie hablaba del niño en voz alta, pero su presencia se sentía como un rumor en los pasillos. La servidumbre ponía más leña en la cocina. Tiana lavaba las sábanas con una delicadeza casi reverente, y ese evento traía consigo la noticia de que en el pueblo ya se susurraba sobre el motivo de la llegada de Julia. El momento en que Carlos descubrió por primera vez la verdad sobre el embarazo sucedió de la manera más cotidiana. Fue una tarde en la que la lluvia no terminaba de decidirse y la luz de la cocina estaba limitada a una claridad amarilla. Julia, que cosía junto a la ventana, se inclinó para atar un hilo en la tela, y al incorporarse, se encontró con la puerta abierta. Carlos estaba allí, con la mochila de campo a medio atar, y la mirada que no buscaba espectáculo se tropezó con la forma del vientre. No hubo gritos, ni reproches. La reacción fue un silencio que pesó más que cualquier palabra. Él, que siempre había mantenido las distancias, sintió que lo que había dentro de ella no era solo una verdad social, sino una realidad que empezaba a exigirle un lugar. ¿Es cierto, entonces?, preguntó, sin ira ni ternura, solo por marcar el hecho. Ella asintió. No pronunció el nombre de Mauricio, ni tuvo que hacerlo. La sombra del viajante ya corría por las calles del pueblo, y su ausencia decía más que su presencia. «Lo sabemos», dijo. «Fue él, se fue y no volvió». Carlos guardó silencio unos segundos que contuvieron, de golpe, todas las palabras que no sabía dar desde la muerte de Mariana. El trato entre ambos se volvió explícito entonces. Techo, trabajo y silencio por parte de ella. Por parte de él, el cumplimiento de una promesa de protección pública, aunque celosa y fría. Se acordó que no habría expediente público ni proclamación. Nadie diría en la plaza que la finca Santa Cruz cobijaba a una mujer marcada por la vergüenza. Nadie anunciaría que allí crecía una vida que el pueblo podría señalar con el dedo. El pacto no mejoró la vergüenza, pero le dio a Julia algo que no había tenido en semanas: seguridad. Poder acostar la cabeza sin pensar si el amanecer la devolvería a la calle. Carlos, por su parte, pensó que hacer ese favor era una obligación de hombre honrado. No la amaba, no la deseaba, pero tampoco permitiría que la humillación de la joven manchara la honra del lugar que él representaba. Fue un acto de honra, más que de afecto, y en eso había algo de redención. Él, que había perdido el rumbo por el dolor, empezaba a aplicar una ley antigua que su padre le había enseñado: proteger a los vulnerables, aun cuando proteger no signifique amar. El pueblo, sin embargo, no dejó de murmurar. Los niños correteaban por la iglesia con preguntas que los mayores trataban de sofocar. Algunas mujeres miraban con curiosidad y otras con desaprobación. Había quien pensaba que la caridad de Carlos era solo una forma de arreglar su propiedad, y quien veía en ello un gesto de nobleza. Entre esos polos, la vida en Santa Cruz continuó con su tira y afloja: trabajo en la mañana, almuerzos pesados al mediodía y la siesta larga en los días calurosos.
En la rutina de esos días, se fueron abriendo fisuras en la coraza de Carlos, no por palabras grandes, sino por pequeños episodios que, al sumarse, fueron corrigiendo la línea de su corazón. Una vez, al volver del campo, encontró en la cocina una taza de café aún tibia, con un cuenco al lado donde había sobras de guiso. Alguien, sin preguntar, había dejado comida para él. Otra vez, encontró la ropa de Mariana planchada y colocada con cariño en un armario como si alguien hubiera sentido lástima por la soledad de los gestos de antaño. En la noche, al sentarse en la sala frente al fuego, descubrió una costura en su chaleco, finamente reparada. No había firmado la reparación, pero la pulcritud hablaba de manos que sabían cuidar. El primer gesto que confundió a Carlos se dio sin intención. Estaba en el corral cuando escuchó a Julia canturrear una canción de cuna. Se detuvo y la escuchó desde la sombra de un pilar. La melodía le trajo un golpe de nostalgia que no conocía nombre. Carlos, que había cerrado la habitación de su esposa y la había dejado como un monumento, se sorprendió buscando la respiración de alguien que ya no volvería. Al otro día, sin decir nada, dejó un trozo de pan recién hecho en la mesa donde ella cosía. No era mucho, pero el gesto reveló que algo empezaba a cambiar. La casa respondía a una presencia nueva. Julia, por su parte, vivía cada día con la mezcla de miedo y esperanza propia de quien espera un hijo, sin reclamar mucho más que le permitan criarlo. Su costura se volvió la excusa para mirar la casa, aprender sus ritmos y espantar la sombra con ocupaciones. Hablaba poco del pasado, sus palabras se sostenían en el presente. Cosía, lavaba, hablaba con Tiana y cuidaba las mascotas del lugar. Cuando los peones la veían, la miraban con respeto y un leve secreto. Ella llevaba en el vientre la prueba de una historia que no pertenecía a nadie del pueblo, y esto la hacía sagrada y vulnerable a la vez. El primer choque real con el mundo exterior ocurrió en el mes de las fiestas de la venta, cuando los mercaderes y los viajeros pasaban por la aldea. Fue entonces cuando Mauricio reapareció en los rumores, como siempre hace un viajante con pies ligeros. Su nombre circuló primero como una sombra en las bocas de las gentes, y luego, una tarde, algunos lo vieron en la plaza sujetando su maleta y mirando hacia el este. Nadie dijo nada por respeto a las cosas delicadas, pero la presencia de Mauricio, aún desde lejos, generó un temblor en el que habitaba la joven. La noticia llegó a Carlos de manera indirecta, porque el mundo en el que él vivía funcionaba así, por ecos. Sevento le contó, mientras revisaban los arreos de los caballos, que Mauricio había dormido en la venta y que, si bien parecía un hombre de paso, había mirado a la hacienda con interés. «Cada viajante lleva sus bolsillos llenos de historias», díjose, frotándose las manos como si el tema fuera simplemente la curiosidad del camino. Carlos sintió en el fondo algo parecido a un temor tranquilo. El pasado, que él había imaginado enterrado, podía volver con botas y mena de problemas. No se produjo un choque inmediato entre Carlos y él. Lo que sí comenzó fue una tensión de pequeños signos. La vigilancia de la porteira, la puerta que se cerraba con un cerrojo más fuerte, la mirada de Tiana cuando alguien se acercaba al portón. Y en medio de ese ambiente, la relación entre Carlos y Julia siguió construyéndose por actos prácticos. Ella arreglando las camisas, él encargándose de que hubiera leña en el depósito, ambos compartiendo los silencios de la mesa. Hubo un día en que la vida los puso frente a frente sin las máscaras del convenio. Fue durante la siega, cuando un coche de madera, cargado de fardos, se quedó atascado en la cuneta, y hubo que sacar fuerzas entre varios para tirar de él. Carlos y Julia, junto a C y a algunos peones, trabajaron en el barro. La imagen de ella con la falda arremangada y las manos llenas de tierra quedó grabada en la mente de Carlos como una pintura que no había ido a buscar. Al final, cansados, se sentaron bajo la sombra de un aliso y comieron pan frío. Ese pan compartido no era parte del trato. Era la primera celebración silenciosa entre dos que apenas se conocían. Se miraron sin decir nada, y Carlos descubrió en la joven una fortaleza que no esperaba. No la veía como una víctima, sino como una persona que resistía y actuaba. Poco a poco, las cosas que antes eran imposibles para él empezaron a tener cabida. No hubo grandes confesiones ni declaraciones dramáticas, sino gestos pausados. Una taza colocada con cuidado, una puerta abierta para que el viento no azotara la casa, una mirada que, por un instante, dudó antes de marcharse. Julia, por su parte, se permitió pequeñas libertades, coser un vestido para sí misma con una tela que encontró en el desván,
cantar un poco más alto en la cocina, regalar a Tiana una puntada de bordado que le devolvía a la mujer su antigua sonrisa. Y mientras la vida se tejía así, el nombre de Mauricio seguía circulando por el pueblo como un rumor que no se extingue. Había quien decía que un hombre como él no merecía más que el olvido. Otros, que debía ser confrontado para que no volviera a hacer daño. Esa división en las calles y en las miradas preparó el terreno para lo que vendría, porque cuando la vergüenza y el orgullo se encuentran, las cosas no suelen resolverse en palabras suaves. Una tarde soleada, cuando el aire olía a heno recién cortado, llegó a la hacienda una carta que nadie esperaba. La firma era de un comerciante de la venta, y su mensaje hablaba de una intención, simple, peligrosa, de alguien que buscaba lo que creía suyo. La carta no era larga, pero bastó para que el color huyera del rostro de Julia. La tuvo en la mano, la dobló con cuidado y la escondió dentro de la máquina de coser, entre los hilos de colores. Cuando Carlos preguntó por la misiva, ella negó con la cabeza. «Solo correspondencia para la casa», dijo, intentando que su voz no traicionara el temor que la recorría como un frío. A partir de ese día, la casa pareció más vigilada. Carlos no lo admitía en palabras, pero empezó a salir más a menudo al caer la tarde, paseando por el límite de sus tierras, mirando la carretera polvorienta que comunicaba con la venta. C. Bento notó la diferencia. «Usted anda menos en su propio recinto», le dijo un día, con la simpleza de quien observa los movimientos cotidianos. Carlos respondió sin muchas frases. «Es que hay que cuidar lo que es nuestro». Lo dijo, y dentro de esa sentencia no cabía solo la posesión. Había también la conciencia de que proteger implicaba algo más que cerrar puertas. Implicaba reconocer que lo que crecía bajo el vientre de Julia necesitaba un padre público para que no se lo arrasaran los rumores. La primera vez que lo dijo en voz alta fue en la misa del domingo, cuando la comunidad se reunió y Padre Ignacio llamó a la calma y a la caridad. Carlos, desde la última fila, sintió una necesidad nueva de ser reconocido como el sustento de la casa. No se trataba solo del niño. Era la honra misma de Santa Cruz la que, según él, debía permanecer intacta. Así, en una comunidad donde las palabras cuentan más que las monedas, la protección de un hombre podía valer por mucho. Y la tensión, que había sido un rumor, fue tomando forma como la niebla que baja del monte. No anunciada, pero densa. Mauricio no había desaparecido del todo. Su sombra se hacía presente en miradas y cartas. Y en Santa Cruz, en la cocina, en el cuarto de costura, en la mesa donde se reunían para comer, cada nuevo gesto y cada silencio comenzaban a tener otro peso, una responsabilidad que daba vértigo. Llegó una noche en que las estrellas se apagaron por la llegada de nubes gruesas. La casa cerró sus portones con más celo. El aire olía a leña y a lluvia. En la oscuridad, alguien tocó el timbre de la puerta principal. La voz en la puerta era una voz conocida por el pueblo, una voz que traía consigo polvo de caminos y promesas fáciles. Antes de abrir, Carlos se acercó con cautela, y la casa contuvo el aliento. No era la tormenta lo único que se acercaba. La historia, que había comenzado con un acuerdo y un castigo, estaba por encontrar un punto en que las cosas dejarían de ser meros arreglos y pasarían a ser decisiones con consecuencias. La mano que abrió la puerta fue firme, y el visitante tuvo un nombre que hacía latir el pecho de la joven que remendaba telas en la penumbra. La conversación, breve y cargada de significados, empezó a dibujar lo que sería la siguiente estación. La presencia de Mauricio en la puerta de Santa Cruz no es lo mismo que el rumor. Es la prueba de que el pasado, cuando no se enfrenta, vuelve con zapatos para pisar lo que se creyó enterrado. La casa, la familia improvisada y el niño aún sin nombre se preparaban, sin saberlo, para una prueba que pondría en evidencia de qué estaba hecha la decisión de Carlos. Si era solo un castigo, o si podía transformarse, lenta y dolorosamente, en algo que valiera la pena llamar amor. La mano que abrió la puerta fue firme. La voz del viajante tenía el polvo de muchas estaciones. Mauricio sonrió con esa suficiencia de quien cree que todo le pertenece por derecho de paso. No llegó con promesas, llegó con reclamaciones. Miró la fachada de Santa Cruz como quien tantea un botín. No necesitó decir mucho para que la estancia entera se tensara. La palabra mío se coló por la rendija de la puerta, y de pronto el aire supo a disputa. Carlos se adelantó sin alardes, con la figura de un hombre acostumbrado a medir la distancia entre sus manos y el mundo. No fue una postura de bravura, fue la quietud de quien sabe que en esa casa hay cosas que no se negocian.
¿Qué buscas aquí? Preguntó sin levantar la voz, pero con un filo que no admitía burlas. Mauricio, sin bajar la mirada, dejó caer su argumento como quien expone una verdad absoluta. Había sido él quien la llevó, él quien la dejó embarazada, él quien, por tanto, podía presentarse como su dueño moral. No habló de cariño ni de arrepentimiento, habló de derechos y de revancha. Todo tiene un precio, dijo, y yo vengo a cobrar. La gente de Santa Cruz, que ya había aprendido a oler las tempestades, comenzó a asomarse en silencio. Cevento apareció junto al portón, las manos todavía tiznadas por el arreo de los caballos, y clavó la vista en Mauricio con un gesto que decía más de protección que de amenaza. Tiana se quedó pegada a la cocina, con una jarra a medio lavar en la mano, y en las cortinas asomaron rostros cautelosos. Los jornaleros, la vecina que vendía huevos, el sacristán que siempre encontraba excusa para pasar por la puerta. Había en la plaza una ley no escrita. Se confrontan los asuntos delante de testigos, porque la costumbre pesa tanto como la razón. Padre Ignacio llegó con paso lento. Su sotana no tenía que decir más que la presencia. Sabía que cuando lo que parecía privado se filtraba en la calle, la honra del pueblo necesitaba una resolución que no dejara cabos sueltos. Se plantó entre los dos hombres, mirando primero a Carlos y después al viajante. «Aquí no se resuelve todo a puñetazos ni a palabras», murmuró, como quien recuerda que la comunidad exige formas. Pero tampoco se consiente la amenaza. Mauricio, que había calculado la soledad como ventaja, sintió el viento en contra. No era un hombre de la plaza. Era un andariego acostumbrado a desaparecer cuando la gente se ponía seria. Sin embargo, no se movió. «Ese niño es mío», repitió con voz dura. «Tiene mi sangre, y yo quiero lo que es mío. No permitiré que la finca lo esconda ni que un hombre que no sabe de padres reclame lo que yo reclamo». Carlos escuchó, y por primera vez desde la llegada de la joven, dejó que su nombre se hiciera carne. No habló desde las tablas de la casa, ni desde la ley antigua que su padre le había impuesto. Habló como quien comprendía que había una vida en juego. «No voy a permitir que nadie venga a arrancar lo que crece en esta casa», dijo. «Lo que nazca aquí recibirá respeto y protección. Punto». No pronunció juramentos grandilocuentes. Bastó su tono, la decisión en la mandíbula, para contener la acometida. Mauricio no dijo más, y con una sonrisa amarga se retiró. No hubo pelea abierta. La gente del pueblo suele saber cuándo una discusión no merece manchar la ropa. Pero la amenaza no se había ido del todo. Dejó un eco en las esquinas, en las noticias de la venta, en las sombras que cruzaban la mirada de Julia. Ella, al oír la voz del viajante, se había llevado la mano al vientre sin pensar, como quien busca consuelo en lo que todavía no ha aprendido a nombrar. Carlos vio ese gesto sin necesidad de que le dijeran nada. La vida que allí palpitaba exigía un escudo público. Poco después de aquel encuentro, el ambiente en Santa Cruz se volvió más vigilante. La casa cerraba sus ventanas con más brío. Las noches se alumbraban con la lámpara encendida un rato más. Y Carlos, que había aceptado la responsabilidad como una cuestión de honra antes que de amor, empezó a entender que la protección implicaba algo más que palabras. Hizo traer una hamaca para el cuarto de su huésped, arregló las vigas que crujían en la pieza de costura y dispuso que Tiana recibiese a la joven con más calma, como si el cuidado diario fuera también un modo de defender. Los días fueron pasando con la rutina necesitada de paz, hasta que la naturaleza decidió sumarse a la tensión humana. Las nubes se cargaron de oscuridad y la lluvia comenzó a caer con el empeño de quien quiere borrar las huellas de un camino. Aquella lluvia que al principio fue una bendición para las tierras, terminó por complicar los caminos, enlentecer los carruajes y cerrar la posibilidad de auxilios que tardaran en llegar. La madrugada en que todo se rompió vino con un viento que parecía anunciar lo inevitable. Julia despertó con dolores que venían en oleadas, y la casa, todavía dormida, se dispuso a responder al llamado. Tiana corrió a la pieza con la veneración de quien sabe que la vida y la muerte se juegan en un cuarto de adobe. Se encendió luces, recogió mantas y alertó a Donaventa. Pero la carretera que llevaba hasta Santa Cruz se había convertido en un hilo de barro. Carruajes quedaban atascados, mensajeros retrocedían. La noticia de la complicación se extendió entre las gentes de la sierra, como una campana que no encuentra manos para repicar. Donaventa, la partera de los alrededores, hacía lo posible por llegar, pero el clima la obligó a retroceder en más de una ocasión. Sus órdenes, sin embargo, llegaron por intermedio de un vecino que había conseguido acercarse a galope.
Mantened la calma, no la mováis. Ayudadla a respirar. Traed agua caliente. Si puede, sujetad la cabeza del niño cuando comience a salir. Eran instrucciones humildes, de vieja experiencia. No sustituyen a la presencia, pero marcan un camino en la oscuridad. Carlos, que había prometido no perder a otra mujer, se encontró de pronto frente a una responsabilidad que no había imaginado de esa forma. No supo de compasión en ese instante. Supo de actividad. Quitó la chaqueta, se lavó las manos con agua caliente que Tiana le acercó, y estuvo a la vera como un hombre que aprendía sobre la marcha a sostener en silencio. No había en su semblante la tensión de la desesperación, sino la concentración de quien aprende a manejar el miedo. «Respira, Julia», dijo en voz queda, con la cercanía de quien ya no podía esconder la propia fragilidad. La noche avanzó y con ella las pruebas. Hubo momentos en que el embarazo presentó señales de peligro. La fiebre de Julia subía y bajaba, el pulso se hacía más rápido, y en un tramo la respiración del bebé pareció detenerse por un par de segundos que duraron una eternidad. En la casa, el reloj no marcaba apenas minutos, marcaba preguntas. Carlos tuvo que escuchar órdenes transmitidas por el mensajero. Si necesita, hazle masajes, frótale la espalda, háblale, no la dejes sola. Y así fue. Habló, protegió, sostuvo, como quien no sabe de técnica pero sabe de cuidado. En algún momento, la voz de don Ignacio se coló por entre las rendijas del cuarto, llevando consigo una paráfrasis de las oraciones que la comunidad conocía. No se trató de una promesa de resultados, fue más bien una petición humilde. Señor, tú que das la vida, acompaña a esta mujer y a este niño. No pedimos que gobiernes la necesidad. Pedimos que no nos abandones en la noche. Nadie en la casa se sintió juzgado por la súplica. Todos la escucharon como quien escucha una vela prendida en la niebla. La tormenta arreciaba, y con ella los problemas. Cada trueno hacía vibrar los cristales y tensaba los corazones. Tiana y C trabajaban turnándose. Uno hablaba, el otro resolvía. A ratos, la puerta de la estancia se abría y se cerraba por los trajines con el puchero de agua caliente. Fueron horas de vigilia, donde el espacio entre el heroísmo y el miedo se llenó de pequeños gestos que, uno tras otro, comenzaron a dibujar el contorno del milagro. En un momento crítico, cuando parecía que la noche no ofrecería tregua y la respiración del bebé se hacía mínima, Carlos recordó las palabras del padre y algunas frases que había escuchado en la iglesia. No era experto en medicina, pero comprendió que la presencia y la calma eran remedios. Tomó al niño con manos temblorosas cuando asomó la cabecita por primera vez y notó algo que le heló la sangre. No lloraba. El silencio del recién nacido llenó la habitación como un peso imposible. Fue entonces cuando la técnica y la intención se juntaron. Carlos, instruido por don Aventa a través del mensajero días atrás y por su propia necesidad, empezó a aplicar lo que sabía. No hay detalles gráficos en esto. Hubo acciones concretas. Limpiar las vías, frotar con una tela, soplar con la boca cubierta, mantener la temperatura. Fueron momentos de fe humana y desesperada, de manos que obran donde la medicina no ha llegado, de caricias que son a la vez frágiles y decisivas. Cuando todo parecía quebrarse, un llanto emergió. No fue un llanto de triunfo exaltado, fue un llanto pequeño, verdadero, que rompió la tensión y devolvió la vida a la estancia. El llanto contagió a la casa. Julia, con la mirada cansada, dejó escapar una risa que parecía una lágrima. Carlos, con el bebé en brazos, sintió como algo en su pecho se derretía. Las manos de Tiana temblaron mientras envolvía al recién nacido en mantas secas. Nadie gritó victoria. Se dejaron caer en un cansancio lleno de alivio. Las horas siguientes fueron de cuidado paciente. La fiebre que había amenazado a Julia no cedió de inmediato. Hubo sudores, temblores y una noche más de angustia. Pero la presencia constante y la oración breve de Padre Ignacio, junto con el auxilio de don Aventa cuando por fin llegó al amanecer, hicieron su trabajo. La mujer, con voz que era poco más que un hilo, apretó la mano de Carlos y, en ese gesto, se pronunció un agradecimiento que no necesitó palabras. El niño, al que no se atrevieron a bautizar de inmediato por temor a nombrarlo antes de tiempo, abrió los ojos y tomó su primer aliento como quien llega sin tener certezas, y se encuentra con un lugar que lo acepta. Cuando se lo miró, soltó una carcajada grave que se convirtió en una bendición. Carlos, observando la cara arrugada y perfecta,
Sintió la certeza de que algo había nacido que no cabía en los planos del trato original. Lo que antes había sido intercambio de silencio y techo, ahora tenía un nombre que brotaba dentro de él. Materia de responsabilidad. Y algo más, raíz de una ternura que no sabía cómo nombrar. Los rumores sobre la noche llegaron al día siguiente, pero ya no eran noticias de amenaza. Eran noticias de vida. La presencia del bebé se convirtió en un eje que obligó a la comunidad a replantear su juicio. Algunos, los mismos que murmuraban antes, volvieron con signos de respeto. Otros guardaron silencio, como si la vida del niño hubiera puesto en evidencia la pequeñez de sus habladurías. Mauricio, por su parte, tuvo que medir sus deseos ante la nueva realidad. El pueblo veía a Carlos como el responsable, y eso pesó más que su reclamo. La primera demostración pública de esta transformación tuvo lugar en la iglesia, cuando el pequeño obtuvo un nombre. Padre Ignacio convocó a la comunidad a un bautismo sencillo, sin fastos, pero con la solemnidad de quien entiende que la fe se celebra en los hechos. La parroquia se llenó de rostros conocidos. La misa de clausura se volvió un rito de reconocimiento. Carlos cruzó la nave con el bebé en brazos y un temblor callado en el pecho. No había en su mirada la arrogancia de quien se apropia, había la seriedad de quien acepta la creación de un vínculo nuevo. Cuando el cura vertió el agua bendita sobre la frente del niño, pronunció el nombre elegido, Mateus. Un nombre que resonó como si la casa misma lo aprendiera. Se escuchó un murmullo de aprobación, y algunos ojos se humedecieron sin teatralidad. Carlos, al colocarlo en el pecho de Julia, sintió que la palabra «padre» ya no le quemaba como una sentencia injusta. Se acomodaba en su lengua con la calma de quien reconoce su propia transformación. En la plaza, después de la ceremonia, el discurso no necesitó declaraciones grandilocuentes. Carlos habló poco. Lo hizo con sencillez. «Mateus será cuidado en Santa Cruz», dijo, y la frase, por más simple que fuera, tenía detrás el peso de noches y decisiones. No fue una reivindicación de posesión, sino una asunción pública. Él se encargaría, sin condiciones, de la vida que se había presentado en su casa. Algunos aplaudieron callados. Otros llevaron la noticia a sus casas con la sensación de que algo antiguo había cambiado. La relación entre Carlos y Julia, desde ese día, dejó de ser solamente un arreglo administrativo. Las maneras concretas en las que él empezó a participar, no solo dar órdenes, sino traer leña, ocuparse de la compra de leche, velar las horas de fiebre, cantar una canción que recordaba a su madre, se fueron transformando en la trama de una cercanía que no se firmó en papeles, sino que se tejió en los pequeños actos diarios. Para ella, que había entrado a la casa con la vergüenza clavada como una herida, las cosas fueron también diferentes. Empezó a mirar a Carlos como a un hombre que, por elección y no por obligación, consideraba el bienestar de su hijo como suyo. No fue todo suave ni sin resistencias. El pasado de Julia y la sombra de Mauricio no se disolvieron mágicamente. Quedaron como lecciones que la comunidad necesitó aprender a mirar. Hubo quien cuestionó en voz baja, quien esperó una caída, quien no creyó en la sinceridad de ese cariño que surgía de las tareas cotidianas. Pero la mayor parte de la gente comenzó a medir los actos y no las palabras. Y en ese medidor, la transformación de Carlos quedó patente. Aquel hombre que dormía con la puerta cerrada y la mirada encasillada, abrió ventanas para que entrara la risa, arregló la cuna con sus propias manos y aceptó que el amor puede nacer no solo de la pasión, sino del cuidado inveterado. Con el tiempo, los abrazos entre ambos se hicieron menos ceremoniosos. No hubo una gran declaración teatral. Las confesiones fueron de otro tipo. Un pan compartido en la mesa, la complicidad en el lavado de la ropa del niño, la observación silenciosa de cómo Mateus se dormía acurrucado. Una tarde, cuando el sol bajaba y la casa olía a pan recién horneado, Carlos dejó su mano sobre la espalda de Julia y le dijo, con voz que parecía tambalear de emoción: «No te lo dije antes porque no sabía cómo, pero ahora sé. Esto que hay aquí me hace mejor». No fueron palabras grandiosas, fueron verdad urgente, casi torpe, pero verdadera. Ella, que había llegado con el centro de su mundo hecho jirones, se permitió responder con un gesto que valía por millares de discursos. La besó. Fue un beso breve, sin estridencias, que selló un pacto que no necesitaba papel, el de dos que eligieron formar una familia. La gente del pueblo, al verlos así, reflexionó sobre la naturaleza de las segundas oportunidades. Algunos dijeron que el amor surgió allí como una consecuencia de la responsabilidad. Otros, con más corazón que teoría,
Sostuvieron que el amor siempre ha estado esperando en los rincones donde dos personas se deciden a cuidar. Los meses siguientes trajeron la fertilidad de lo cotidiano. La finca recuperó tonos más cálidos. La ropa tendedera ondeaba al sol. La cuna ya no era un archivo de recuerdos. Mateus empezó a andar con pasos cortos por el patio, persiguiendo gallinas con la curiosidad propia de los niños. Carlos comenzó a sentarse en la huerta con su hijo en brazos, enseñándole a reconocer la tierra y a nombrar las aves. A veces, al verlo con Mateus, alguien se permitía decir que no se trata de sangre, sino de presencia, que hay paternidad que se forja con los días y las noches. Mauricio, por su parte, no volvió a ocupar la escena como antes. Su figura quedó como un recordatorio de que el pasado puede volver a poner a prueba las decisiones, pero también como una lección de que la comunidad, cuando reconoce un hecho, puede sostenerlo. No hubo un duelo público ni una revancha. Hubo, más bien, olvido. Las gentes, ocupadas en sus propias vidas, fueron permitiendo que lo que había nacido en Santa Cruz se afirmara por su propia consistencia. Llegó por fin el día en que la hacienda decidió celebrar el bautizo con una pequeña fiesta. No fue un festejo fastuoso. La gente puso lo que pudo, un pan aquí, un cordero allá, y el cura bendijo de nuevo al niño. Esta vez la ceremonia fue menos solemne y más festiva. Había risas, algunos chistes sobre qué nombre elegir, y la sensación general de que lo que nació como un remedio social para tapar un escándalo, ahora brillaba con la autenticidad del afecto ganado. Padre Ignacio, con su voz pausada, pronunció palabras que no pretendían ser lecciones, sino reconocimiento. Que este hogar sea un lugar donde se practique la caridad, no solo en la palabra, sino en los gestos. Que la honra no sea una cadena que castre, sino una raíz que sostenga. Esas palabras se quedaron en el aire como una bendición práctica. En la mesa posterior, alguien levantó una copa y brindó por la familia. Carlos, que no era hombre de grandes discursos, habló de la necesidad de cumplir con lo que uno promete. Julia, en vez de hacer alarde de su dolor de antaño, contó con sencillez cómo la llegada de Mateus le devolvió la capacidad de soñar. No era la música triunfal de los cuentos de hadas. Era la melodía humilde de los que han aprendido a recomponer sus vidas. Con los años la casa se transformó definitivamente. La cuna se cambió por una cama pequeña. La costura que había quedado en la esquina se convirtió en un negocio modesto pero constante. Y Mateus creció con la ternura de quienes entienden que su origen fue duro, pero su presente está decidido por el cuidado de muchos. Carlos ya no era ese hombre que cerraba los portones a la luz. Había vuelto a aprender a reír en las mañanas. Su voz, antes medida y austera, había ganado tonos nuevos. Enseñaba a su hijo a nombrar los árboles, a reparar herramientas, a ser justo con los demás. Y en ese proceso, la imagen del padre y del marido se fue tornando en una presencia que la comunidad aplaudía con respeto. La historia de Santa Cruz, con el paso del tiempo, se contó de varias maneras. Hubo quienes dijeron que el amor había nacido como un milagro. Otros, que fue el fruto de la obligación moral. La verdad es que fue un poco de ambas cosas. Nació de la necesidad y del castigo social, pero se transformó en cariño por la suma de actos repetidos. Hay que decirlo con franqueza, el castigo inicial, la unión impuesta por la necesidad de salvar la honra, fue la semilla que, bajo la lluvia y el cuidado, germinó en algo más grande. De aquello que comenzó como imposición, brotó una familia que nadie esperaba y que, justamente por eso, resultó ser aún más verdadera. No quiero cerrar sin recordarlo de la forma que mi gente entiende mejor. La vida no siempre llega con planes pulcros ni con palabras hermosas en la primera página. A veces llega como un problema que hay que resolver, y en la resolución aparece la gracia. Carlos no se convirtió en padre porque alguien le dijera que debía amar. Se transformó porque decidió proteger, sostener y actuar. Julia no recuperó su dignidad solo porque la sociedad cerrara los oídos a los chismes. La reconstruyó con trabajo, con paciencia y con la valentía de poner al hijo por delante del pasado. Hay un momento en que la fe y la acción se encuentran. No estoy hablando de fórmulas. No existe una receta que haga nacer un amor en todas las casas. Pero sí existen gestos que abren puertas. La de quien cuida sin medir la recompensa. La de quien se queda cuando podría marcharse. La de quien asume la responsabilidad sin humillar. En Santa Cruz, esas manos se dieron, y con ellas, se formó algo inesperado y duradero. A los que escuchan esta historia y sienten en su pecho la necesidad de creer en las segundas oportunidades, les digo, no se trata de esperar un final perfecto,
sino de poner los actos por delante del juicio. Si en algún momento de la vida se encuentran ante una persona herida, no la dejen sola. Si están llamados a proteger, háganlo con honor. No porque así obtendrán milagros garantizados, sino porque en la práctica del cuidado pueden hacer un amor que cambia destinos. Nació del castigo y se convirtió en el amor que nadie esperaba. Esa frase que les traje al comienzo no es una consigna. Es la síntesis de la vida que eligieron Carlos y Julia. No es la historia de un cuento sin sombras. Es la de dos personas que, en medio de la dificultad, aprendieron a ser más grandes que sus heridas. Si esta historia te ha tocado, compártela con alguien que crea en las segundas oportunidades. Y si quieres seguir oyendo relatos que devuelven esperanza, suscríbete y acompáñanos en la próxima. Que la paz de la Casa de Santa Cruz siga enseñándonos que cuidar es, muchas veces, la forma más sencilla y verdadera del amor.